capítulo 12, versículos 9 y 10. Yo voy a leer ese texto para usted. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, el acusador es Satanás. En la segunda fase, ¿dónde estará el acusador? Apocalipsis 20, versículos 1, 2 y 3 dicen, allí los versículos dicen lo siguiente, que el acusador durante la segunda fase, él estará preso. Va a descender un ángel que tiene la llave del abismo y va a encadenar a Satanás por 1000 años. Entonces, en la segunda fase, el acusador estará preso. Y en la tercera fase, Satanás vuelve para acusar por un poco de tiempo, es lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20. Aquí dice claramente, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del milenio, en la tercera fase, Satanás vuelve como acusador, pero por poco tiempo. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Los testigos del juicio final son los ángeles. Apocalipsis 5, versículo 11. Los ángeles. En la primera, en la segunda y en la tercera fase, los ángeles son los testigos. ¿Y quiénes son los reos? Claro que los reos somos todos nosotros. No hay duda. Pero en la primera fase del juicio, los que están siendo investigados, juzgados en ese proceso investigativo, son los cristianos, los justos, los hijos de Dios. Conforme dice aquí, 1 de Pedro 4:17. Está aquí, 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿entendió? El juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia, por los cristianos, por los que sirven a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy, los cristianos están siendo juzgados. En la segunda fase del juicio durante el milenio, los impíos serán juzgados. La verdad, en la segunda fase del juicio, el juzgamiento es solo comprobación. Y en la tercera fase del juicio, todos oirán de Cristo la sentencia final. Los justos oirán de Cristo, venid benditos de mi Padre. Y los impíos oirán de Cristo, apartaos de mí para el fuego eterno. Y por último, la ley. ¿Cuál será la ley usada por Dios como norma para el juicio? Santiago, capítulo 2, del 10 al 13, dice que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley usada por Dios como norma para el juicio. Si los 10 mandamientos son usados por Dios como norma para el juicio, yo pregunto, ¿qué decir de aquellos que no aceptan la ley, que no aceptan los 10 mandamientos? ¿Cómo será el juzgamiento de ellos? Por eso, es importante entender no solamente el diagrama del juicio, sino también la vida de obediencia que Dios espera de nosotros. Entonces, concluyendo este estudio, este pensamiento, entienda lo siguiente. En la primera fase del juicio, Dios es el juez. En la segunda fase, los justos. Y en la tercera fase, Jesús. En la primera fase, Jesús es el abogado. En la segunda y en la tercera, no habrá abogado de defensa. Y el acusador, en la primera fase, el diablo es el acusador. En la segunda fase, él estará preso. Y en la tercera, él vuelve como acusador. Los testigos son los ángeles en las 3 fases. Los reos hoy son los justos y están siendo juzgados. En la segunda fase, los impíos. Y en la tercera, todos. La ley usada como norma para el juicio son los 10 mandamientos en las 3 fases. Me gustaría cerrar el estudio llamando su atención al siguiente punto. Hoy, Cristo es su abogado y el mío, pero un día Él será nuestro juez. Entonces aproveche ahora.
ya que Jesús está delante del Padre, intercediendo por mí y por usted. Aproveche esta oportunidad para arrodillarse y clamar la misericordia de Dios, para confesar sus pecados, para pedir perdón por los pecados pasados, por los pecados presentes, y también por aquellos que usted escondió en algún momento. Confiese todo a Dios. Si usted no recuerda ningún pecado, pida perdón por aquellos que usted no recuerda, y la misericordia de Dios estará sobre usted. Y tenga la seguridad absoluta que cuando llegue el momento final de la historia, si usted es fiel, confiesa sus pecados a Dios, pide perdón a Dios y los abandona, y anda en comunión con Jesús, con certeza, usted será vencedor y victorioso. Yo creo eso. Y por eso lo invito ahora, ya que tomó esa decisión, a orar conmigo. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque tú, Señor Jesús, eres nuestro abogado, porque Jesús intercede por nosotros. Muchas gracias por saber también que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Cuando llegue el momento de la decisión final de nuestra vida, que nosotros podamos estar preparados. Yo te entrego a esta persona en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.